En la parábola de los talentos, Jesús habló de un hombre que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes para que se los administraran. A uno de ellos le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1 talento. Luego de mucho tiempo el hombre regresó y le pidió cuenta a sus siervos de lo que habían hecho con sus talentos. Esta parábola es bastante fácil de interpretar. El hombre que se fue lejos se refiere a Jesús. Y los siervos somos nosotros los que creemos en Cristo. Y eso nos hace pensar a nosotros que cuando Cristo venga, nosotros vamos a tener que darle cuenta a Jesús de lo que hicimos en nuestra vida con los talentos que Él nos dio. Si nosotros somos fieles mayordomos de Jesús, entonces escucharemos la voz de Él decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el tema de nuestro estudio de hoy y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Qué placer verte, Rafael. Qué gozo es estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Es un placer poder hacer este programa de perspectiva bíblica. Oramos a Dios pidiendo su dirección. Amén. Amén. Amante Dios, gracias por la palabra de la Biblia. La palabra que es Jesús, el que nos dio su vida para la salvación de todos nosotros. Amén. Ayúdanos a representarlo propiamente. Bendice a los que participan en el programa observándolo y estudiando. Y ayúdanos a nosotros que lo producimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, comenzamos el estudio de la mayordomía leyendo en 1 Corintios un pasaje para presentar el tema. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ok, Johnny, entonces vamos a hablar acerca de este tema de la mayordomía. La mayordomía es un concepto, como tantos otros que hay en la Biblia, que se va desarrollando de diferentes maneras a través de toda la Biblia. Aquí encontramos que Pablo está hablando acerca de esa cualidad de lo que es un administrador, y él menciona que somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Pero entonces vamos a mirar una definición acerca de lo que es la mayordomía que la vamos a tomar de la Unión Argentina, que prepararon una definición bastante interesante. De los adventistas del séptimo día. De los adventistas, correcto. Mayordomía. La mayordomía es un estilo de vida. Es el estilo de vida de una persona que reconoce y acepta el señorío de Jesucristo y trabaja en sociedad con Dios, actuando como su agente en la administración de sus negocios en la tierra. Departamento de Mayordomía, Unión Argentina. Entonces, a mí me encanta esta descripción porque habla acerca del estilo de vida. Correcto. O sea, que nosotros pudiéramos pensar que la mayordomía es aquella cosa que nosotros practicamos, tal vez el viernes cuando apartamos un poquito de dinero, el diezmo y las ofrendas para darle a la iglesia, y que ese es el único aspecto de la mayordomía. Pero aquí se está hablando de que es un estilo de vida. O sea que la mayordomía tiene que ver con todo el tiempo que nosotros estamos despiertos. Y también dormidos, inclusive, porque lo que hacemos antes de dormir va a afectar la manera como dormimos. Y nuestro cuerpo y la manera como lo tratamos y lo que sucede mientras dormimos es parte de la mayordomía.
El estilo de vida nos incluye el paquete entero de nuestro ser. Nada queda fuera, nada está aislado. Entonces también habla acerca de sociedad con Dios, o sea que la mayordomía no es un evento que practicamos aisladamente nosotros solos, sino que el mayordomo está consciente de que tiene una relación con Dios. Correcto. Y esta relación con Dios está supeditada a los talentos que trae la persona y a lo que Dios le da y lo que hace la persona. Y no todos somos iguales. Yo no tengo que ser Rafael y Rafael no tiene que ser Superman y Superman no tiene que ser Robin Hood. Cada cual es una persona independiente y pueden tener unos más talentos que yo y con eso no quiere decir que yo sea menos ni que el otro sea más. Todos somos iguales. Porque Rafael, ¿sabes lo que más me anima de la parábola? Lo que más me anima de esa parábola es que el regaño que le dieron al que tenía un talento y lo enterró no es ¿por qué no produciste 2 talentos? El regaño fue ¿por qué no lo pusiste en el banco? Porque en el banco hubiera ganado el interés que gane. Algo, sí. Y él no tenía que haber hecho nada. La única acción era llevarlo al banco, tener esa confianza. De modo que no impresiona a Dios lo que yo haga, ni espera a Dios que yo gane nada. Lo mínimo es llevarlo al banco y el banco solito trabaja. Ok, entonces vamos a ir al libro de Génesis para ver cómo se empieza a definir la mayordomía desde el mismo principio. Génesis capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Bueno, Johnny, entonces aquí se comienza con la definición de la mayordomía, pero esto es en el contexto de ese estado edénico, ese estado original, ideal de la creación de Dios, donde ya Dios empieza a indicar lo que es la vida del ser humano. La primera parte que encontramos ahí dice que para que lo cuidara y lo labrara. Correcto. En otras palabras, la creación no nos pertenece, sino que Dios nos la ha encomendado para que nosotros la cuidemos, para que nosotros la administremos y obviamente no que hagamos lo que deseemos hacer con la creación. Nunca somos dueños. Siempre Sí. somos mayordomos. Dios es el único dueño, siempre ha sido y siempre lo será. Lo fue antes de crear, lo fue cuando creó, lo fue antes del pecado, lo es después del pecado y lo será después de la restauración. Nunca es el dueño el hombre, nunca ha sido el dueño Satanás. Gloria sea el nombre del Señor, Él es el único dueño. Entonces, vamos a mirar 3 puntos que salen de este pasaje. El primero es: Dios es creador y dueño de la tierra y sus bienes nos los entregó a nosotros para cuidarlos y administrarlos. Ahora, Johnny, eso era en el estado edénico cuando Adán y Eva no habían pecado, cuando la naturaleza era perfecta, pero ahora que estamos en ese periodo de tiempo donde el pecado existe, porque el pecado va a desaparecer de la creación de Dios, entonces este conocimiento de lo que Dios espera de nosotros es más importante todavía porque el hombre está infectado con el egoísmo. Entonces nosotros vemos cómo a veces salen las noticias de aquellas personas que destruyen la naturaleza para explotarla, para sacarle sus riquezas y acaban con ella de manera de que la naturaleza le toma 100 años para poderse recuperar. Precisamente entonces, ese conocimiento de que Dios nos ha puesto aquí como administradores
de sus bienes, de su naturaleza y de los bienes que tenemos, y que no somos dueños, sino sencillamente administradores, es muy importante que no cometamos ese error que el egoísmo nos lleva a cometer. Rafael, no solo el egoísmo del individuo, el sistema social en el cual vivimos, capitalista, está diseñado por el diablo mismo. Y perdonen los amantes del capitalismo, yo vivo el capitalismo, tengo ropa de capitalista, pero el capitalismo es un sistema del diablo. Y este sistema lo que hace es definir el valor de la persona por lo que produce, no por su relación con Dios. Y esa definición es satánica, porque pone a unos como mejores que otros. Y eso es lo que hace que algunos traduzcan el capitalismo a la iglesia, Rafael. Qué triste y qué desgracia. Traducir el capitalismo a la iglesia quiere decir que yo tengo que impresionar a Dios produciendo muchas cosas buenas para entonces ganarme la salvación. Y mientras más yo produzca, mejor soy para Dios. Y no que yo soy para Dios porque Dios siempre ha sido mi dueño. Y porque somos sus hijos, sí. Vamos a ir al siguiente punto, al segundo punto. El segundo punto dice, Dios puso límites en lo que nosotros podemos hacer y en lo que no podemos hacer. O sea, está claro, cuando Dios le dice a Adán y Eva, de todos los árboles podrás comer excepto de aquel. Eso habla acerca del señorío de Dios. Y también habla de la realidad de la economía del ser humano. Lo único que importa, Rafael, es lo que comemos. Nosotros tenemos ropa y tenemos equipo y tenemos teléfono y tenemos libros y tenemos toda clase de cosas. Nada de eso es importante. En la economía de Dios lo importante es que tengamos comida. Y esa comida todos tienen derecho a ella, no importa cuáles sean sus talentos y sus capacidades. Bien, entonces vamos al tercer punto. El tercer punto dice que nosotros somos responsables y entregaremos cuentas a Dios. Entregar cuentas a Dios, Rafael, es lo que más le preocupa al cristiano. Y esto nos divide a los cristianos por lo menos en dos grupos. Los que pensamos que nosotros somos los responsables de las cuentas y los que pensamos que Jesús es el responsable de las cuentas. Yo estoy entre los que piensan que Jesús es el responsable de las cuentas. Y mi preocupación no es las cuentas, es estar con Jesús. Es como la sombrilla. Jesús es mi sombrilla que me cubre. Nunca me ven a mí. Siempre ven la sombrilla, a mi Jesús. Ok. Entonces, debido a que el concepto de mayordomía en la Biblia se va desarrollando en diferentes historias, en diferentes partes de la Escritura, vamos a ver lo que dice Pedro en su carta acerca de cómo él ve la mayordomía. Capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Johnny, aquí Pedro introduce varios conceptos que son de gran importancia para nosotros conocer. Está hablando acerca de una proporcionalidad, está hablando según el don que Dios nos ha dado. Correcto. O sea, que no somos responsables por hacer las cosas que no podemos hacer, pero sí debemos de utilizar los dones que Dios nos ha dado para administrarlos. Y él dice cómo, dice conforme a la multiforme gracia de Dios. Ahora, esa es una expresión, multiforme gracia de Dios, que tiene mucho significado. Porque precisamente nosotros vivimos en un contexto, o sea, la iglesia, los apóstoles han hablado acerca de todos esos dones que Dios le dio a la iglesia. Y nosotros tenemos algunos de esos dones. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado.
yo no necesariamente tengo todos los dones que tú tienes y tú no vas a tener todos los dones que yo tengo, pero todos tenemos dones. Hay que utilizar esos dones para compartir la gracia de Dios. O sea que, Johnny, ahí se está hablando de lo que yo hago con mis dones es compartir la gracia de Dios. Y la palabra gracia, Rafael, quiere decir regalo de gratis. Gratia, gratis, sin precio, sin pago. De modo que el énfasis no está en tu don, está en la multiforme regalo de Dios. Dios lo pone todo. Al tú poner tu don, al yo poner el mío, no le estamos dando algún mérito a la gracia de Dios. Estamos participando de esa multiforme gracia. Es como que digamos que el billonario Gates de Microsoft Word, que tiene billones de dólares, me invita a mí a ser socio con él. Y él pone todos los billones y todos los recursos y yo me presento a trabajar y le pongo $100 en la cuenta para la inversión mía. Nunca añade nada a lo de él. Así es con Dios. Es la multiforme gracia de Dios donde está el énfasis. Nunca pongas el énfasis en la mayordomía, siempre pone el énfasis en lo que Dios hace, no en lo que el hombre tiene y pone sobre la mesa. Bueno, Johnny, hace un año estábamos estudiando 13 temas acerca del Espíritu Santo y en esa ocasión estábamos estudiando de los dones del Espíritu Santo e hicimos una tabla que la vamos a reproducir aquí también acerca de esos dones del Espíritu Santo que cuadran perfectamente con lo que Pedro llama la multiforme gracia de Dios. Amén. Mira todo lo que tiene la tabla. Habla acerca del servicio. O sea que el servicio es un don que Dios le da a algunas personas, no todos lo tienen, ¿verdad? El de enseñanza, algunos son maestros, exhortación, a algunas personas le es fácil compartir ese don exhortando a los demás, animándolos en la fe. Repartición. Algunas personas tienen la capacidad de ser muy dadivosos. Misericordia, personas que están todo el tiempo buscando a quien ayudar, a quien darle un hombro para que lloren en él. Apostolado, estos son los líderes, los que traen a otros bajo su influencia como mentores y practicantes. Por supuesto, el don de ayudas y el de administración que hemos enfatizado, el de evangelismo que le damos tanta importancia porque es muy central, y el pastorado. Y además hay muchos más, Rafael, y otros que nunca llegaron a la lista. Sí, pero entonces, Johnny, fíjate tú que tú utilizaste el evangelismo, que es muy importante, y eso es así porque le ponemos tanto énfasis a ese tema del evangelismo, hacemos presupuestos, traemos cantantes de otras partes, alquilamos estadios para llenarlos de miles de personas, y pudiéramos pensar que ese es el don, ese es el don con letra mayúscula. E mayúscula. Y no es así. El don. Como pensando que hay una jerarquía donde hay, aunque Pablo habló acerca de que unos dones son mejores que otros como el amor, pero como pensando que hay dones que alguna gente pueda tener y que esas personas no son de gran importancia porque esa persona no puede predicar y no puede cantar y no puede dar estudios bíblicos y todo eso, nada más tiene el don de ayudas y el don de misericordia. Pero esos son diferentes manifestaciones de la gracia del amor de Dios. O sea que sería como decir que Dios produce unas cosas mejores que otras, que el don de Dios tiene unos aspectos que son superiores a otros. Dios todo lo hace igualmente bueno. Dios siempre está acelerado, siempre está al 100% y cada cosa es igualmente importante. Somos los seres humanos en nuestra cultura que le damos más importancia a unos que otros. Y la iglesia le ha dado mucha importancia al evangelismo. Cuando yo dije que tenía importancia, no solamente estaba yo sujeto a la cultura de la iglesia, también era porque el evangelismo es hablar del regalo de Dios, compartir ese regalo de manera verbal. Los otros dones lo comparten de manera actuaria, en actuaciones.
operacionalmente. Y el evangelismo como compartimiento de ideas, que se usa palabras para compartir lo que hizo Dios por nosotros, lo hemos puesto arriba porque es el que está manifestado a través de la Biblia. Y la Biblia es central para la iglesia. Y cuando estudiamos y presentamos lo que dice el estudio, estamos haciendo la clase de evangelismo que llamamos evangelismo. Pero en realidad evangelismo es todo lo otro también. Sí, exactamente, porque en uno nosotros hablamos del amor de Dios, en el otro lo mostramos. Exacto. En otro lo compartimos. Como decía el santo del pasado, predica todo el tiempo o haz evangelismo todo el tiempo y cuando sea necesario habla. Excelente. ¿Quién fue ese? Creo que fue Francisco. Ok, Francisco. Vamos ahora a pasar al siguiente pasaje porque hay un grupo especial de dones que tenemos que Resaltar. Que tenemos que resaltar. Vamos a ir a 1 Corintios. Bien. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros os he dado conocer todos los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ok, Johnny, entonces en estos dos pasajes, tanto Pablo como Jesús, habla acerca de ese tema que se llama los misterios de Dios. Correcto. Ahora, ¿por qué se llama eso los misterios de Dios? Se llama los misterios de Dios, Johnny, porque si nosotros no tenemos una revelación de Dios, nosotros jamás sabríamos las realidades espirituales de Dios, su amor, su perdón hacia el pecador, su aceptación de todos aquellos que vienen a buscar a Dios. Entonces, nosotros los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, los que somos cristianos, los que somos adventistas, nosotros ya conocemos estos misterios de Dios. Para nosotros no son misterios. Para nosotros es conocido que Dios es amor, que Dios perdona al pecador, que Dios envía a su Espíritu Santo para santificarnos y transformarnos. Nosotros conocemos el misterio de que Dios se hizo carne, dejó atrás las glorias del cielo y nació aquí como un bebé, se hizo carne, vivió por nosotros y dio su vida por nosotros. Pero hay un gran mundo, Johnny, que no conoce estos misterios. Para ellos son misterios. Ellos viven en un mundo donde suceden cosas y ellos no entienden el significado de esas cosas. Ellos están solos, ellos se tienen a sí mismos, o por lo menos creen que están solos y nada más se tienen a sí mismos, y Dios está deseoso de ayudarlos, de entrar en su vida, pero ellos no lo conocen. Nosotros somos administradores, dice la Escritura, de estos misterios de Dios. Amén. Eso que ha dicho Rafael es tan central en la vida cristiana, porque el misterio de Dios es el que define lo que tú y yo no podemos explicar. Y algunos que se sienten por orgullo incapacitados de aceptar eso, no lo pueden admitir. Ellos lo que dicen es que tienen que santificarse y mostrar las buenas obras y que supuestamente no pecan más. Esas personas arrogantes se imaginan que ellos han alcanzado la manera de impresionar a Dios y de ganarse la salvación porque se vuelven buenos. Los seres humanos nunca nos volveremos buenos. Siempre dependeremos del misterio de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a hacer cosas buenas. Lo que eso quiere decir es que nunca tendremos esa capacidad de ser igual a Dios y no debe ser el objetivo nuestro. Por eso habla de misterio. Si fuera explicado alcanzándolo nosotros y llegando a ser como Dios en obras de justicia, entonces no sería ya más misterio, Rafael, sería un negocio. Sí. Ahora, vamos a ver cómo Pablo describe en su experiencia personal ser administrador de los misterios de Dios. Vayamos al libro de Colosenses, como lo puso Pablo. Dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro,
Lucho para que sean consolados sus corazones, para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, entonces Johnny, Pablo sabe que él tiene este gran conocimiento de Dios. Y entonces la forma como él habla acerca de ese anhelo para que la gente de Colosas, habla acerca de la gente de la Odisea a los cuales le escribió una carta, pero que no perduró en el tiempo, se perdió la carta y no la hemos podido leer. Y habla acerca de toda esa gente en esa región que no lo conocía a él. Él tenía ese anhelo de compartir el evangelio, el conocimiento de Cristo con todas esas personas para que conocieran la hermosura de Dios, el amor de Dios que no tiene fondo. El misterio. El misterio, sí. En otras palabras, es una contradicción de términos. Él estaba explicando lo que no se puede explicar. Sí, pero él lo llama los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Correcto. O sea, porque a medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios, empezamos a entender esos tesoros que para nosotros se convierten en sabiduría acerca del amor de Dios y de su don para el ser humano. Johnny, no hay cosa más hermosa que saber que a pesar de mis pecados, Dios me perdona y Dios me recibe si vengo a Él arrepentido de mis pecados. No tengo por qué esconderme de Dios. Adán no sabía eso. Él se escondió de Dios porque le tenía miedo. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Eso es parte de esos misterios. Pero entonces vamos a ver cómo también Él habló acerca de esos misterios en la persona de Onesíforo. Onesíforo es uno de estos caracteres del Nuevo Testamento del cual nunca se habla, pero que es una persona muy hermosa. Y vamos a leer en 2 de Timoteo lo que dijo Pablo sobre... Aunque el nombrecito no sea tan popular hoy en día. Sí. Bueno, yo creo que por ahí hay algunos miembros de iglesia que se llaman Onesíforo y nosotros no los conocemos. Sí, sí. Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Muy bien, entonces dijo Pablo, ya sabes, le está escribiendo a Timoteo y le dice lo siguiente: ya sabes, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Pero tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Yo quiero que Onesíforo sea amigo mío. Que sea mi vecino. Exactamente, nosotros necesitamos en la iglesia que todos sean Onesíforo, porque mira lo maravilloso de este hombre. Mientras otros abandonaron a Pablo por el miedo al problema con el Imperio Romano, él no. Y la vergüenza de ir a la cárcel y estar asociado. Él cuando estuvo en Roma se dedicó a buscar entre las prisiones dónde tenían a Pablo hasta que dio con él. Y la forma como lo ayudó en Éfeso, o sea que este era un hombre de bendiciones ambulantes. Y esto es, queridos hermanos, lo que se llama ser buen administrador de los misterios de Dios. Y no tenemos que imaginar que era que tenía dinero, Rafael, sí. Porque hay personas que pueden imaginarse que esto solo lo puede hacer el que tiene recursos, pero es lo que está buscando es presencia. Sí. Entonces, bueno, eso es... a resumidas cuentas, lo que es ser un buen administrador de los misterios de Dios. Bien, Johnny, se nos ha acabado el tiempo otra vez. Le agradecemos a todos los hermanos que nos han acompañado en Perspectiva Bíblica y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.